a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 2. Vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, Dios nos dio valor para anunciaros su evangelio en medio de una fuerte oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No procuramos agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes bien, nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. También sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. Porque cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. De esta manera colman siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. En cuanto a nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, deseábamos ardientemente ver vuestro rostro. Por eso quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Bueno, vamos a empezar mirando estos versículos. La vez pasada, cuando terminamos capítulo 1, había dos versículos clave que no podemos olvidarnos. Por ejemplo, el 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Qué significa que el evangelio que es la restauración? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que una persona realmente ha recibido este evangelio de restauración? ¿Cómo podemos saber cuando hay cambio en su vida? ¿Y qué es el cambio? Primero, su corazón del mundo se va hacia Dios. ¿Y qué quiere decir que se va hacia Dios? Se va hacia las cosas que están en la Biblia, en la palabra, y quiere saber esas cosas. Hay un poder. Poder que significa fuerza. Entonces, si dice la Biblia que el evangelio llegó a ustedes, no solamente en palabra, no solamente la gente escucha palabras, sino también poder, quiere decir que la gente ahora está creyendo en lo que la Biblia dice. Y no solamente está creyendo, también está viviendo. ¿Y qué restauración? ¿De qué es lo que Pablo les compartía? Restauración de Israel. Después, otro texto, dice versículo 6, por ejemplo, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación,
con gozo del Espíritu Santo. Otra prueba de que uno recibió la palabra es que es imitador del que está compartiendo la palabra. Quiere decir que el que predica no solamente tiene que predicar, también tiene que vivir lo que está predicando. Entonces la gente que le escucha va a poder imitarle, va a poder andar así. Pablo está diciendo estas cosas. Bueno, ahora sí vamos a pasar al capítulo 2. Versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Esta carta que Pablo está escribiendo a tesalonicenses, él escribe desde Corinto, cuando él estaba en Corinto. ¿Se acuerdan cuando él viajó a Filipos, cuando encontró a Lidia, ahí la vendedora púrpura, después a la mujer le liberó de ese espíritu inmundo, a esa muchacha, después le llevaron preso, después fueron azotados, después salieron y después fueron a Tesalonicenses. Ahí fue a predicar la palabra y mientras predicaba, algunas personas se le oponía, se resistía, hacía escándalo. Parecía que no había esperanza en Tesalónica. Uno pensaría que tendría que haber cartas a Berea o cartas a Troa o cartas a Mileto, porque esas fueron las ciudades donde más bien le recibieron. Pero normalmente las cartas van dirigidas a los lugares donde mayor tribulación tuvo el apóstol Pablo, como en Tesalónica y en Corinto. Entonces, y en Efeso también, ¿no? Pero ¿qué está diciendo él acá? Pues habiendo nuestra visita no resultó vana, dice. Entonces, mientras él estaba en Corinto, él escuchaba que había preocupación y quebranto entre la gente de Tesalonicenses. ¿Cuál era su quebranto? Algunos pensaban que, por ejemplo, Jesucristo ya vino y le llevó a los santos y ellos se quedaron. Eso, por ejemplo, algunos pensaban. Otros pensaban que no había resurrección. Así había mucha confusión. Por eso él va a tocar mucho el tema del rapto o de la iglesia que se va con Dios. ¿Y a dónde se va a ir? Acá, va a aclararles a ellos el día del Señor. Entonces, por eso dice que a pesar de que hubo gran tribulación, su visita no fue vana. El versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ya entendemos que es el Evangelio de Dios. ¿Y cuál fue la gran oposición que se hizo en ese lugar? Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Atiendan bien este punto. Dice que exhortación es dar a conocer algo y a través de eso mostrar a la persona sus faltas. Y acá dice que nuestra exhortación no fue de error. ¿De error de qué? Normalmente la gente cuando compartía según su manera, según su creencia, tenía errores en la Biblia, fallas en la Biblia. Por eso hay que tener en cuenta, si una persona comparte la palabra, tiene que ser basado en la Escritura. No puede haber errores. Pablo está confirmando entonces que él predicaba con error o sin error. Sin error, por lo tanto no había nada fuera de la Escritura que él estaría compartiendo. Por eso dice, sin error, ni de impureza. Impureza significa que le predica una persona a alguien con mala intención. Por ejemplo, vos le predicas a alguien para hacerle quedar mal o para mostrarle que son uno ignorante. O sea, con doble intención. Vos venías a compartir la palabra para hacerle quedar mal, por ejemplo, al pastor de esa iglesia o a los hermanos, o le compartía a alguien algo para que piense mal de alguien. Eso se refiere aquí, esta palabra impureza. Significa con corazón malintencionado. Muchas veces así que se comparte la palabra. Algunos vienen a compartir, pero realmente para ponerle mal en contra de otro, para que piense mal sobre esa otra persona. Pablo nunca se fue a Tesalónica para predicar y para ponerle mal en contra de los rabinos ni de los judíos a ellos, sino él se fue a compartirle lo que exactamente dice la Biblia. Así está hablando. Después, ni fue por engaño, no vino a decir mentiras o falsedades, vino a predicar la verdad.
Versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo está diciendo entonces, él no viene a traer la predicación para ponerle mal a otra persona. Tampoco viene a traer errores bíblicos. La Biblia exacta. Tampoco viene a mentir. Quiere decir que no vengo a predicar para mostrarme a otra persona. No me interesa mostrarme a otra persona. No me interesa que digan por mí que buen predicador o bajarle la caña a alguien. Él está diciendo que, versículo 4, ¿no? Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Dice. Dios mismo le abrió el corazón y le aprobó para que ellos puedan anunciar esta palabra, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba, y esto es importante, que prueba nuestros corazones. Dios prueba el corazón de la persona. Tarde o temprano Dios va a descubrir si vos estás con un corazón sincero o no con un corazón falso delante de Él. Tarde o temprano se va a descubrir. Por eso una persona cuando empieza a acercarse a la palabra, ¿qué corazón tiene que tener? Engañoso. Tiene corazón engañoso. Pero a medida que escucha la palabra, si es que la palabra está entrando en su corazón, va desapareciendo ese corazón. El versículo 5, y después vamos a ir a un texto que habla sobre esto. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigos. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Fíjense que dice que nunca usamos de palabras lisonjeras. La palabra lisonjear es como hablar así de balde, rápido, sin tener en cuenta lo que está diciendo. Pues. O sin importar quién está, ni quién no está, ni nada. Solamente hablar por hablar. Es cuando vos no le das importancia a una persona. Cuando alguien te está contando sus problemas, sí, anda a orar 3 Padres Nuestros, 6 de María y ya está, algo así, ¿no? O orá mucho, hermano. Así le decís. Orá nomás, hermano. Y Dios te va a ayudar, algo así, para deshacerte de él. O sea, lisonja quiere decir hablar a la persona sin mucho interés. Pablo, ¿qué está diciendo acá? Porque nunca usamos de palabra lisonjera, nunca usamos palabra como que no fuera para edificar sus corazones, sino nosotros hablábamos para darle esperanza, para levantarle el ánimo. O sea que se notaba que estas personas hablaban porque le interesaba la gente. ¿Me entienden o no? Hay muchos predicadores que le interesa a la gente o predica por predicar nomás. Eso se refiere de lisonjear. Este señor está lisonjeando cuando dicen, está hablando por hablar nomás. No está queriendo que entendamos nada. No nos está prestando atención. Eso yo no he hecho. Vamos a ver por lo que Jeremías dice acerca de este punto. Jeremías capítulo 17 primero. Jeremías capítulo 17. Entienda muy bien aquí. Ya que Pablo dice que no se presenta ante la gente para agradar a los hombres, porque él conocía los textos de la Biblia que se referían precisamente a eso. Jeremías 17:5. Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Esto hay que entender muy bien. La palabra maldito quiere decir sin esperanza o sin gracia o separado de Dios. ¿Qué quiere decir maldito? Sí, separado de Dios. Muy bien, yo le dije todo. Acá dice que es maldito el varón que confía en el hombre, dice. ¿Y qué es confiar en el hombre? Sí. Por ejemplo, si una persona te dice, no hermano, si vos crees en Dios y caminás conforme a la voluntad de Dios, ya está bien, ya no necesitas más otras cosas. Y vos crees eso, sos un maldito. Si vos no podés creer lo que está escrito y creer lo que la gente te dice, no importa si ustedes viven así, igual Dios los ama, sos un maldito. Así está escrito. Entonces muchas personas, ¿qué está pensando? Que tanto han escuchado, por ejemplo, a la persona que no le gusta reunirse, no le gusta congregarse. Entonces, ¿qué consejo le va a dar a la gente?
No, y por ejemplo, le dice, alguien le dice a esa persona, no me congrego más y me siento mal. No, no te vas a sentir mal por eso. Dios no mira si te congregado o no te congregado, participar. A Dios no le importa eso. Dios mira tu corazón nomás. Si vos tenés confianza en Dios, es todo esa persona que está haciendo. Y por ese momento empieza a sentirse bien, no se congrega más. ¿Qué clase de persona es? Aunque dice, ahora voy a confiar en Dios nomás. Está diciendo que va a confiar en Dios, pero en ese momento está aceptando consejo o está poniendo esperanza en otra persona que está andando como él anda o ella anda. Se llama maldito. Pablo está queriendo referirse a eso. Que pone esperanza en la vida de otro. El famoso, pero si nadie lo se reúne, ¿para qué yo me voy a reunir? Pero si a nadie lo le interesa, ¿para qué a mí me interesa? El que se fija en cómo otra persona anda y acepta de esa manera, según la Biblia, ¿cómo es? Maldito. Maldito es. Pero hay más. ¿Se quedan ahí? Jeremías 23. Jeremías 23. Jeremías 23, versículo 13. Dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Hay muchas personas que en vez de darle seguridad y certeza a la gente, ¿qué hace? Le hace errar. Entonces, alguien puede confiar en nosotros. A ver, ¿qué te parece la manera que yo estoy viviendo, estoy andando? ¿Estoy bien o estoy mal? Y yo, sí, está bien, no importa. ¿Qué clase de profeta me convierto? ¿Profeta de Dios o de Baal? Si yo con mi palabra, con mi enseñanza le estoy... Baal, que representa a Dios de la carne. Con mi enseñanza, con mi manera de compartir a la persona, le estoy dando satisfacción a su carne, soy una persona que está apartando al pueblo de Dios. Así está diciendo. Pero hay más. El versículo 16. Ahí el 23 otra vez. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. ¿Qué es hablar de tu propio corazón? Lo que vos sentí que está bien, le decía a otra persona. Lo que a vos te parece que está bien, habla a la gente. No le escuche a esa persona. Porque muchas veces nosotros le hablamos a la persona y está bien, porque queremos darle consuelo. Pero si estamos hablando algo que contradiga la Escritura, no le estamos consolando, le estamos destruyendo. Así. Recuerden, en el tiempo de Jeremías, el pueblo estaba muy tenso porque los babilonios estaban invadiendo. Y cuando Jeremías venía y le avisaba al rey, rendite, ya no tenés esperanza, tenés que humillar tu corazón. Aparecían los falsos profetas y ¿qué hacían? No, Dios dice que va a haber esperanza, Dios dice que... Aparecían haciendo. Aparecían personas que hablaban de acuerdo a lo que ellos querían, de acuerdo a lo que el rey quería escuchar. De acuerdo a lo que la persona quiere escuchar. Pablo está diciendo, yo no vine a hablarles cosa que le agrade a su oído. Vine a hablarles cosas que Dios dice. Versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, el Señor dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre nosotros. Atiendan muy bien lo que dice ahí. Atrevidamente. ¿Quién te dijo a vos para que le aconseje a esa persona que no le va a pasar nada? ¿Quién te dijo? Léele mi palabra, no hay hablar de tu cuenta. Tampoco puedes decirle, maldito, la ira de Dios caerá sobre vos. No, léele nomás lo que dice la Biblia. Léele lo que yo me mandé decir. El profeta que tuviere sueño, cuente su sueño, dice. Y al que fuere mi palabra, cuente mi palabra. Así está escrito. Uno más, el 25. 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Así sale o no? ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan? Ahí que dice, profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón. Recuerden que Pablo está diciendo, yo no vine a ustedes con mentira. Yo vine con verdad, sin error, con palabra correcta, recta. Así está escrito. Entonces, compartir a alguien algo falso es llevar la maldición a la persona.
Entonces la persona tiene que entender si la vida que está llevando es correcta o no. Bueno, hay más. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Primer libro de Reyes, capítulo 22. ¿Qué había pasado aquí? Vamos a hacer un pequeño contexto para no ir al texto directamente. Acá iba a haber una guerra entre el rey Acab con otro país. Este rey le pidió ayuda al rey Josafat, para el rey de Judá, para que venga a ayudarle. Y el rey Josafat le dijo, sería bueno que primero consultemos a Dios a ver si le gusta que vayamos en batalla o no. Entonces el rey Acab mandó traer sus profetas, él tenía 400 profetas, y les preguntó, ¿me irá bien en la guerra? Les preguntó. Y los 400 profetas a una sola voz dijeron, sí, rey, te irá bien, no te preocupes, porque eso quería escuchar el rey. Él quería escuchar cosa agradable, y los profetas todos estaban ya de acuerdo. Pero el rey Josafat era un rey que no acostumbraba así, como tanta gente va a estar de acuerdo. Por eso algunas veces no estar de acuerdo no es malo, muchas veces. No piensen que cuando no estamos de acuerdo en algunos puntos es malo, muchas veces es bueno. Porque puede ser que Dios a alguno le esté mostrando otro punto de vista. Y a otro punto de vista. Simplemente eso. Al leer los evangelios luego podemos ver que algunos escribieron con diferentes puntos de vista. Puntos de vista diferentes que hacer diferencia. Entonces aparece un profeta, el rey Josafat pregunta, ¿no hay algún otro profeta? Y le dice Acab, sí hay uno, pero no me gusta, no me agrada, porque siempre me profetiza en mi contra. ¿Qué le parece a usted? Sí hay alguna persona que siempre me dice lo que no me gusta, por eso no le quiero. ¿Así? ¿Es correcto eso? La gente que siempre te dice las cosas que no te gusta, vos no las vas a querer. Tenés que analizar lo que te dice, si es realmente algo que es un bien o qué te está diciendo, antes de que no te guste tal persona. Tienes que analizar primero. Por ejemplo, si alguien te dice cosas y dice la Biblia o te acusa de cosas y es falso, vos sos bendito. Pero si alguien te dice cosas, te acusa de cosas y es verdadero, ahí sí ya tienes que ponerte a pensar. Por eso no siempre cuando nos acusa la persona tenemos que resentir, hay que analizar muy bien. Si me está diciendo estas cosas, debe ser por alguna razón, voy a investigar. Si es falso, bueno, que Dios tenga misericordia de esa persona. Bueno, vamos a ver qué pasó aquí. El versículo 11 dice, y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque el Señor la entregará en mano del rey. Así, todos profetizaban igualito. ¿Qué les parece? Estamos en primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 12. Versículo 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Fíjense lo que le dice. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. El que se fue a llamarle a Micaías le está diciendo, todos nosotros le dijimos que le va a ir bien al rey. Vos también tenés que decir así. Imagínense las personas hoy en día así andan. Para agradar al rey o para agradar a la autoridad, dicen lo que a esa persona le interesa. No hablan más la verdad. Mucha gente por eso... Aunque en algunas iglesias hay muchos miembros que se dan cuenta que algunos errores bíblicos hay, pero por no crear ahí escándalo, no, vamos a ir nomás así. Siguen nomás a la multitud. ¿Qué dice este Micaías? Y Micaías respondió, vive el Señor, que lo que el Señor me hablare, eso diré. Lo que Dios me diga voy a decir, aunque me vaya mal. ¿Y qué le pasó? El rey Acab le menospreció, le metió en la cárcel, dijo, hasta que yo venga este hombre comerá solamente agua y pan, nada más. Bueno, esa es una cosa. Un texto más, San Juan capítulo 12. San Juan, ya Jesús mismo también tuvo este conflicto con algunas personas. Versículo 41, 12:41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Estaba refiriéndose a los judíos que a pesar de haber visto todo lo que Jesús hizo,
no creían en él, tenían duda. Isaías había profetizado estas cosas. Su corazón se va a volver duro por causa de su incredulidad. Y versículo 42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero fíjense lo que dice después. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados. ¿De dónde? Tenían temor, que se callaban nomás. No querían ser expulsados. ¿Y por qué? Versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La persona que va a sacrificarse, va a dar todo por el mundo, ¿se puede decir que ama más la gloria de los hombres o es falso decir eso? Se puede decir. Si es dura esta palabra, ¿quién puede oírla? Hay personas que se van a sacrificar mucho por el mundo. Van a hacer mucho sacrificio por el mundo. Pero por las cosas de Dios no van a estar tan dispuestos a sacrificar. ¿Qué respuesta bíblica podemos encontrar a ese estilo de corazón? Acá está diciendo, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto Pablo está mencionando aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Volvamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Por eso, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, fuimos aprobados, dice, para que se nos confiase este evangelio. ¿Será que a cualquier persona se le puede confiar este evangelio? No. Tiene que ser aprobado por Dios. Hay requisitos. Esto es muy valioso, una cosa muy importante. Entonces, ¿yo me tengo que sentir orgulloso de no haber sido aprobado por Dios? Imagínense que la persona diga, menos mal que yo no fui aprobado. ¿Se sienten felices? No, todos nosotros tenemos que tener el deseo de querer ser aprobados por Dios para anunciar su evangelio. Pablo está mencionando así. Confíase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos, ¿qué dice ahí? Prueba nuestros corazones. Observa si realmente le estamos sirviendo de corazón o solamente de apariencia. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Nunca vinimos a hablarles en vano, a hablarles todo de balde. Estos profetas que hablaban al rey Acab, estos profetas que hablaban al rey Sedequías en el tiempo de Jeremías, ¿le hablaban la verdad o hablaban por hablar nomás? Hablaban por hablar nomás. Oh rey, no te va a pasar nada, eso es lisonjear. Hablar todo falsedades. Igual estos profetas de Acab. Al final, ¿qué pasó con Acab en la batalla? Murió, ¿no? ¿Se acuerdan que quiso engañarle a Dios? Voy a engañarle a Dios. Porque hasta él parece que creyó lo que dijo Micaías. Porque él se disfrazó de soldado para que maten a Josafat. Él era el rey. Pero cuando iban a matar a Josafat, Josafat gritó, ¡Dios mío! Y le salvó. Así que ellos no podían hacerle nada. Después un soldado sale ahí, tiró a la aventura, dice. ¿Qué es tirar a la aventura? A algún lado tengo que tirar. Me sobró una flecha y ¡chum! Tiró. Y fue la lanza y entró en donde se une la armadura. Ni siquiera le apuntó, ni siquiera quiso matarle. Y recuerden que este rey de los moabitas había dicho que recompensa iba a tener que matar al rey acá. Pero este no se había ni enterado que él le mató, porque tiró a la aventura. Así es. Dios prueba los corazones. Dios conoce nuestro corazón. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres. Cuando dice, no encubrimos avaricia, tampoco nosotros a la persona porque me apoyaba o me daba dinero o me servía bien, le trataba mejor que a otro. Eso ocurre muchas veces en muchos lugares, ¿no? Esta persona me trata bien, esta persona me da todas las cosas, entonces, pero yo veo que su vida es desordenada, yo me hago el desentendido. No, porque si le decimos algo, no va a venir más. ¿Pablo eso encubrió esas cosas? No. Después, ni buscamos gloria de los hombres, ni vosotros, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y esto quiere decir, hay responsabilidad de las personas que están escuchando la palabra
de servir a los que están haciendo la función de apóstoles. Podíamos nosotros ser carga para usted porque es su responsabilidad, pero no quisimos aprovechar este derecho que tenemos. No quisimos aprovechar. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Y de dónde habrá sacado Pablo esta palabra? Cuando Moisés fue sacado cuando su mamá le puso en un canastillo y él se iba así en el agua y le encuentra a la hija al faraón y le agarra y empieza a llorar. Y se acuerdan que aparece ahí su hermana y le dice, yo tengo quien puede cuidar a tu bebé, a este niño. Y le lleva junto a su mamá. Pero en ese momento la reina, la princesa, le contrata a su mamá, ¿sí o no? Es un contrato, mira, yo te voy a pagar bien con tal de que tú me cuides este bebé hasta cierta edad. Y esa mamá, ¿cómo recibió ese contrato, ese trabajo? ¿Con agrado o no? Con mucho agrado. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo hacerme entender acá? Yo he sido contratado por Dios para servirle a ustedes. Pero qué corazón él tiene al servirle a ellos, así como esa nodriza, esa mamá pura, verdadera. Aunque fue contratada, pero aunque no lo hubieran contratado, igual ella le hubiera cuidado a su hijo, ¿no? Pero fue contratada, o sea, tiene dos beneficios grandes. Uno, tiene el placer de servirle a su hijo y aparte fue contratado. Fue contratado. Eso quiere decir Pablo también. Yo fui contratado. A mí me han contratado para servirle a ustedes, pero esto lo hago con muchísimo placer. Y cuanto más si la gente ¿cómo se puede decir? Me provee para servirle. Ese es el corazón que tiene que tener un siervo de Dios. En este momento los tesalonicenses están recibiendo mucha dificultad, mucho sufrimiento. Pablo está en Corinto enviando esta carta. La gente de Corinto, ¿cómo era la gente de Corinto? Tacaña. Era muy espiritual, tenían todos los dones, pero no querían aportar nada no pensaban en la necesidad del apóstol Pablo. No es que eran malos, simplemente de tan sabios que ya eran, de tan espirituales que ya eran, ya no se dan cuenta que Pablo también necesitaba para sus cosas. Pero Pablo les pedía algo, les reclamaba algo, ustedes son así, son así. No, él igual predicaba, 3 años estuvo predicando, muchísimo tiempo estuvo ahí en Corinto. ¿Y de dónde entonces tuvo para poder servir a Dios? Primero trabajó, cuando no hay caso tiene que trabajar. Después fue ayudado por el matrimonio de Priscila y Aquila. Y después llegó la ayuda de los hermanos de Filipos para poder solventar todos sus gastos. Entonces, sí o sí nosotros podemos ver que la persona que dedica y sirve a Dios, Dios también provee para sus necesidades. Entonces cuando yo estoy pensando, si el pastor dice que Dios le va a proveer al que sirve a Dios, entonces que Dios le provea. Ese es el corazón que tendrían que recibir las personas. Ese es un punto que hay que pensar. Entonces Pablo está diciendo, yo no tuve necesidad, pero Dios no me hizo faltar. Y recuerden que la iglesia de Filipenses le sirvió y Pablo se lo agradeció mucho. No es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde para vuestro beneficio. Ahora, versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Por qué creen que Pablo se sentía tan encantado con los tesalonicenses? Ahí cómo le trataron a él. Terrible, ¿no? Inclusive la gente de ahí le persiguió hasta Berea. Pero ese pequeño remanente que escuchó la palabra en ese lugar, a pesar de todos los sufrimientos, seguían adelante. Ellos fueron expulsados de la sinagoga. ¿Se acuerdan que decía que habían creído un pequeño grupo, mujeres y un grupo de hermanos? Ellos fueron expulsados de la sinagoga, eran perseguidos por los judíos y también por los gentiles, y a pesar de eso ellos seguían fieles a la palabra. Por eso Pablo se maravillaba, porque continuamente había dificultad entre ellos. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga
como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Qué es trabajar? Algunas personas tienen la característica en la iglesia lejano, así muy lejano, desde lejos, ¿no? Pero siempre hay un grupo que está al lado, así como siendo más, se puede decir, participativo. A eso se refería. Entonces, este grupo pequeño, con sufrimiento y dolor, era un grupo que se participaban mucho en la actividad de esta congregación. De eso Pablo se está recordando. Es un grupo que más sufrimiento tiene, pero más participación hay. Por eso cuando la iglesia es pequeñita, es mucho mejor. Porque todos tienen que participar, ¿no? Todos tienen que hacer algo, ¿no? Cuando hay 2.000, 3.000, 5.000, ya ¿quién participa más? Ya no se participa más. Entonces, mientras más pequeñita, más dificultades y más se ve el trabajo de Dios en la vida de las personas. Versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a su Hijo, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. El 12. Os encargábamos que anduvieseis como quieran, nomás vivan, hagan lo que se les plazca. ¿Así? Como es digno de Dios, que os llamó, ¿a dónde? A su reino y a su manifestación, a su presencia divina, a su gloria. Es como la misma cosa que ocurrió cuando Dios les sacó a los israelitas de Egipto. ¿Para qué les sacó? Para para hacer de ellos un reino y para que ellos vean su presencia divina. Ellos vieron 40 años de noche en forma de fuego, de día en forma de nube. Vieron abrirse el mar, vieron la presencia de Dios. Dios dice que nos llamó para eso también, para andar en su reino. Versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracia a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto es muy importante. Ustedes cuando escuchan la palabra, ¿cómo pueden confirmar que el que le está predicando les está hablando la palabra de Dios? ¿Cómo se puede confirmar? Este no está, porque está leyendo. Entonces cuando dice acá, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracia a Dios de que cuando recibisteis la davar, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, ¿y cuál es la prueba de que era la palabra de Dios? ¿Cuál es la prueba? Porque actúa en ellos, dice. Hubo cambio en su vida, esa es la prueba. Si hubiera sido palabra de hombre, ellos hubieran hecho lo que ese hombre le dice. Por eso es muy importante entender si en alguna congregación están escuchando palabra de Dios o palabra de hombre. De acuerdo a qué cosa actúa la persona. De acuerdo a lo que ese hombre les guía o de acuerdo a lo que la palabra les guía. Eso es muy importante entender. La cual actúa en vosotros los creyentes. Y quiero ver dos textos para terminar esta parte. En el libro de Nehemías. Solamente en Nehemías quiero ver. Algo que ocurrió similar. Nehemías capítulo 8. Si se dan cuenta el título que dice, si tienen título, Esdras habla al pueblo. Lee, dice, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, para que se pueda comprobar que una persona está hablando la palabra, tiene que leer. Tiene que abrir, aquí dice. Y vamos a leer algunas partes. Por ejemplo, el versículo 3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de
la ley, libro de la Torá. Cuando se lee la palabra, uno está atento porque se da cuenta que está recibiendo palabra de Dios, no palabra de hombre. A ver, más abajo, versículo 8. Pero que aparte de leer, ¿qué es lo que hace el que comparte, el que predica? Este es el trabajo del que predica. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, el único trabajo que hace el que predica es darle el sentido. Ah, Dios está hablando así, así, esto quiere decir esto, para que la gente pueda captar. No tiene que agregarle muchas cosas, no tiene que meter su propia opinión, solamente explicar a las personas. Y el resultado, Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es al Señor nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hoy en día la gente llora porque se le va a hablar la palabra de la ley. No, no me hables la ley no, ya estoy cansado de la ley. Pero acá la gente lloraba. ¿Por qué será que lloraba? Porque se daba cuenta que era palabra de Dios y que era parte de Dios y se sentía gran emoción. Hoy es día de alegría, día de felicidad. Bueno, terminemos esta parte de Tesalonicenses. Versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Esta palabra hay que estudiar y atender muy bien. Cuando dice aquí, vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias. Iglesias son la gente que han salido ya de estas formas de doctrina que era el judaísmo. Y después dice, también versículo 15, los cuales, aquí parece que se refiere a los judíos en general, mataron al Señor Jesús, pero sabemos nosotros quiénes fueron los que mataron al Señor Jesús. ¿Qué judíos fueron los que mataron al Señor Jesús? ¿Qué judíos fueron? Específicamente, ¿qué judíos fueron? Los judíos que estaban en ese momento gobernando el templo. ¿Se acuerdan cuando Pablo llega a Roma? Y él dice que yo nunca he compartido cosas falsas, a mí me han entregado porque me han acusado que yo he sido hereje allá en Judea. Y esos judíos le dijeron, nosotros nunca nos hemos enterado de nada de lo que pasó allá en Israel. No sabemos nada. Quiere decir que muchos judíos en todo el mundo no tuvieron nada que ver con que Jesús fuera crucificado. Fueron los judíos que estaban en ese momento gobernando ahí en Jerusalén. De estos judíos se está refiriendo. Y nosotros sabemos ya que estos judíos, Caifás y compañía, ya habían hecho acuerdo con los romanos. No es que eran judíos que estaban sirviendo fielmente a la palabra de Dios. ¿Por qué tuvieron este corazón? ¿Por qué entregaron a Jesús? Porque ellos ya habían hecho acuerdo con Roma. Hoy en día también. ¿Quién es lo que se opone a la palabra? El que ya ha hecho acuerdo con las tradiciones y con el mundo. Por eso se opone a esta verdad. Versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Impedir que la palabra llegue a otra persona es realmente llevar gran condenación a tu propia vida. Poner trabas. Por eso hay que tener en cuenta, si alguna persona se sintió mal por algo, esto es común entre las personas, cuando se sienten mal con alguien, quiere impedir. ¿Se acuerdan que Pablo fue enviado para perseguir a los primeros discípulos? Pero él después se convierte y por eso lo odiaron doble. Por eso tenían doble odio. Porque él fue enviado para perseguir a ellos y de repente viene predicando esta palabra. Entonces le odiaban. Entonces ya era un odio exagerado. Muchas veces la persona también personalmente tiene un problema o dificultad con alguien y quiere impedir ya que otras personas también escuchen la palabra. Eso también es una falta entre mucha gente. Querer hacer quedar mal a alguien
porque a vos te hizo, o pensás que te hizo mal. Eso, por ejemplo, está mal. Eso es un delito grave. Entonces, muchos judíos acá entregaron a Jesús y después ellos querían seguir persiguiendo. Recuerden lo de Tesalónica, ¿qué hicieron? Precisamente le está refiriéndose a los de Tesalónica, que en Tesalónica ellos persiguieron a Pablo, y cuando Pablo fue a Berea a compartir la palabra, los hermanos de Berea se estaban abriendo a la palabra. ¿Qué hicieron estos tesalonicenses rebeldes? Se fueron hasta ahí también. Entonces la persona que tiene corazón opositor aparentemente está creando problemas al que predica, pero realmente está haciéndole guerra a Dios, está haciéndole contra a Dios.